Prehistoria. Paleolítico. Inicia el 25.000 a.C. hasta el 10.000 a.C. Estilos artísticos, arte mueble, manifestaciones plásticas sobre piezas de formato fácilmente transportables, estatuillas de marfil o de cerámica, y representantes Dorny-Bestonis, obras Venus de Dorny-Bestonis hecha en cerámica. Arte rupestre era dentro del arte rupestre hay pintura rupestre, que son dibujos o bocetos de representaciones zoomorfas, halladas en los yacimientos interiores de las cuevas. También hay estatuillas femeninas como Venus en autorrelieve, obras. Cuevas de Altamira, representación del bisonte, cueva de Lascaux, toros o renos, cueva de Chauvet y cueva de las monedas. Neolítico. Inicia en el periodo 10.000 a.C. hasta los 1.300 a.C. El arte neolítico se caracteriza por su temática abstracta y profunda, como la creación de símbolos y las figuras representativas. La fertilidad en este tema se convierte en uno de los temas frecuentados en esta obra de las pinturas. También en la escultura, que hay consisten en figuras femeninas y masculinas, que son las estatuillas antropomorfas realizadas con piedra. ¿Qué más? La arquitectura se destacan los grandes monumentos megalíticos. También surge el elemento de la cerámica en la alfarería como una manifestación artística, y las obras son pinturas rupestres neolíticas en la región de Tanzín, Aráger, de Sahara, cerámicas cardiales del neolítico del antiguo provenzal, figurillas femeninas y masculinas 900.000 hasta 7.000 a.C. Edad Antigua. Grecia, 2.800 a.C. a 146 a.C. Arcaico, siglo 8 a.C. al siglo 6 a.C. Surge el estilo didáctico como un nuevo lenguaje formal de las esculturas. La pintura protoático, Atenas transforma pinturas de figuras negras. Los representantes fueron Critías, Ergótimos, Ezequías, y las obras fueron Anforática temprana de Eleusis, Quilis del Fouro, Dama de Auxerre, Cátedra de Volutas y Allante y Aquiles en el juego de damas. Clásico, 500 a.C. al 330 a.C. Surge el estilo severo, que es el arte preclásico, ponderación clásica, serenidad de movimiento y viceversa, representación de la humanidad de los dioses y de los hombres. Representantes: Cristías y Nesiotes, Fidias, Poricleto, Timoteo, Escopas y Braxis. Las obras son el grupo de los tiranicidas, imágenes de culto, Altena Panteón, Zeus, templo de Zeus, templo del Panteón, templo de Asclepio y estatua de mármol de Mausolo. Etapa de helenística, 330 a.C. al 30 a.C. Estilo sencillo dirigido a la solidez material de la composición por cubos bien delimitados, concepción de la realidad. Representantes: Poriel Ucto, Alessandro, Polídoro y Atenórodo. Obras: estatua de Aproxiomeno, estatua de la anciana borracha,
estatua retratista de Demóstenes y grupo en mármol de Laoconte. Y llegamos a Roma, inicio el 753 a.C. hasta 476 después de Cristo. Bueno, el primer arte surge el estruco, 800 a.C. al 510 a.C. Las pinturas murales como la caza, danza, relación entre la figura y la forma vegetal, el estilo suntuoso y la forma posclásica. Bueno, a la obra tenemos estatua terracota de Apolo, la loba capitolina, sepulcro, sarcófago de arcilla de Cerveteri y cabeza de Hades en la tumba del Orco. El arte de la República, 510 a.C. al 27 a.C. Sentido utilitario como concepción de la obra de arte, aparición de distintos conceptos del gusto y surge el arte figurativo, el retrato. Obras: Altar de Domicio Enobarbo, 80 al 70 a.C., Templo de Maison Carré, siglo I a.C. y retrato de César. Y por último llegamos al arte de la época imperial, empieza desde el 27 a.C. al 476 después de Cristo. Representatividad político-histórica, que es la época de Augusto, unión de construcciones greco-helenísticas con concepciones espaciales romanas. Uno de los representantes fueron Miguel Ángel. Obras: estatua en mármol de Augusto de Prima Porta, Coliseo de Roma, Panteón de Adriano y termas de Diocleciano en Roma. Y llegamos a la Edad Media, que comprende del siglo V al siglo XIV, que es empieza con el arte paleocristiano, del siglo II al siglo V. La arquitectura se basa en las basílicas y el edificio central. Escultura sitúa las figuras ante el fondo. La pintura es representación de la doctrina cristiana de la salvación. Y la basílica es de las obras basílicas de columnas de 3 naves en turmanín, sarcófago de Rinaldo y mosaico de bóveda Santa Constanza. Después tenemos al siglo arte de la época de las grandes invasiones, que surge la ornamentación de objetos de metal isomórficas. La obra es broche de un cinturón, figura plateada de Struck en Sinland y guarniciones de espadas del rey de los francos Childerico. Después el arte bizantino, que es de siglo VI al 1453, representa figuras y sucesos sacros reflejando la imagen ideal de la santidad. Representantes: Antemio de Tralles, Isidoro de Mileto, que eran arquitectos. La obra es La magia Sofía en Constantinopla, San Vital en Ravenna, tapa del libro Arcángel de San Miguel, Venecia. Y llegamos al arte medieval temprano, el siglo VIII hasta el año 1000 después de Cristo. Surge el arte carolingio y ontónico, construcción de iglesias de tipo esenciales, pintura de contenido religioso. Representantes: Carlomagno, Teodulfo de Orleans y obispo Atterworld. Obras: Capilla Palatina de Acoisclán, Iglesia de Jeremy des Prés en Orleans, Ascensión del Cristo,
y Cruz de San Geón, crucifijo de la Catedral de Colonia, 970. Románico, abarca entre los siglos XI, XII y XIII, año 1050. Lenguaje propio y penetrante en sus dominios, deducen la visión de conjunto de sus diversas manifestaciones locales. Surge también la técnica de los frescos. Las obras son Catedral de Groniers de Alemania, Castillo de Mussenberg, Cristo entronizado y Dios Padre frente a la muchedumbre. Llegamos al gótico, que surge en los mediados del siglo XIII hasta finales del siglo XIV. El arco apuntado como elemento básico, arquitectura religiosa con grandes catedrales, pintura miniada, vitral y sobre tabla de madera. Obras: Catedral clásica francesa, Virgen de los Mensajeros, en la Catedral de San Esteban de Viena, Madonna de Crumau, el emperador Enrique II, y la Escuela de Colonia, Anunciación de 1328. Llegamos a la era moderna, que es la era del arte, el arte premoderno, del siglo XV al siglo XIX. Empezamos con el Renacimiento, siglo XV al siglo XVI, búsqueda de nuevos conocimientos, revalorización de la estética clásica, el hombre como eje de la historia de la humanidad. Representantes: Leonardo da Vinci, Donatello, Sandro Botticelli, Alberto Durero. Las obras son La Gioconda de 1503, La Última Cena de 1495 a 1498, David de Miguel Ángel Buonarroti 1501 a 1504 y La Capilla Sistina de 1473 a 1481. Empezamos con el manierismo, que surge en el año 1520. Se produce una contraposición con elementos clásicos como la belleza, la armonía y la unidad. También surge el interés por el hombre y el cuerpo humano. Obras más prácticas y decorativas, representantes: el Greco, Tintoretto, Pontormo, Parmigianino. Y las obras son Virgen de cuello largo, en 1534, Perseo con la cabeza de Medusa, 1545, y Palazzo de Te, 1525. Barroco, el siglo XVI al siglo... No sé si yo también me equivoqué, bueno. Representación de pasiones y temperamentos interiores. Representantes: Diego Velázquez, Caravaggio, Pedro Pablo Rubens y Rembrandt. Las obras son Las Meninas, en 1656, Cesto con frutas, 1599, La novia judía, 1665, y Sansón y la Lida, 1609 a 1610. Neoclasicismo, configura sus temas históricos y mitológicos. Representante: Jacques-Louis David. Obras: El juramento de los Horacios, 1784. Romanticismo, es el trazo del pintor con un pictórico marcado, el sentimiento del artista como subjetividad. Tenemos representantes a William Blake, Francisco de Goya, Maurice Bonnechouin y Eugène Delacroix. Obras: Visión de las hijas de Avión, La casa de los locos, de 1812, La libertad guiando al pueblo, 1830, y El ermitaño con dos caballos, de 1860. Realismo: sustraer al mundo la realidad de la imaginación, por lo cual evita la idealización. Representantes: Gustave Courbet. Obras: Las cribadoras del grano.
en 1854. Y el impresionismo, que es colores sin mezclas, con cortas pinceladas, pintar al aire libre, representantes Claude Monet, Auguste Renoir, Edouard Manet, Edgar Degas. Obras: Carrera de caballos en el Bois de Boulogne, 1872, El desayuno en el jardín, 1872, El cenar en l'Argentois, 1873, y Le Café Concert de 1876. Y llegamos al modernismo, la última etapa del arte premoderno, que es ornamento dinámico y orgánico, ennoblecer artísticamente el objeto de su uso, y representantes Antoni Gaudí. Obras: Escalera de la Casa de Tassel de Bruselas, 1892, Escritorio de Henry van der Verde, 1899, y el cuarto de estar en la calle Bastillo es Antoni